dije 20,000 veces que un alcalde desde su isla ya es incapaz de poder resolver los problemas de una ciudad que está asentada en 9 municipios. Y que todas las decisiones viales, de agua, de saneamiento y cualquier índole requieren del involucramiento del gobierno central y de la regulación que haga efectiva, basada en la Constitución, en el artículo 231, por si alguien es abogado y lo quiere ver ahorita, en base a ese artículo, darle vida a las soluciones de fondo. ¿Qué decía yo? Mire, si no se tiene el contubernio con el gobierno y el legislativo para darle vida a esta nueva regla del juego, van a pasar no solo 20 Arzús diferentes, que no van a resolver ninguno los problemas de fondo. Van a poder hacer cosas buenas en su isla, como lo sigue haciendo muy bien Álvaro Arzú, buenas cosas buenas en su isla, que no son sinónimo de las soluciones de fondo. Por eso es que yo hoy más que nunca acuño dentro de mis planes ser un presidente que hoy establezca con él seguramente esas soluciones de fondo. ¿Y Álvaro Arzú ya ha incorporado esa idea en su programa? Sí, de hecho la palabra vamos Emetra... Vamos a empezar a escuchar a Álvaro Arzú hablar de un distrito metropolitano. Posiblemente, pero por lo menos lo voy a hacer yo, porque tengo ese propósito. Bueno, pero es importante que lo haga el alcalde, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Emetra se llama Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito. Se concibió desde época en donde él pasó el tránsito a las municipalidades, a instancias nuestras y a petición nuestra, se concibió para tener un ámbito metropolitano. Nunca concebimos tener PMT de Misco, PMT de aquí o Emetra de allá, porque es un problema, de color es un problema anaranjado. común, es que es absurdo Pues que es evidente. Es como Madrid. Madrid, ¿cómo lo resolvió hace 70 años? Anexó a Madrid 2 comunidades. Como que si nosotros hubiéramos dicho hoy, Misco y Villanueva ahora son las zonas 26 y 27 de Guatemala. ¿Para qué? Para que Arzú fuera el que tuviera el dominio del problema, porque el problema que tenemos nosotros es que somos como un condominio que no tiene el comité. ¿Me explico? Sí. Bueno, es como y lo que pasa en Madrid es que tienes una comunidad autónoma que es un nivel de gobierno muy fuerte, claro, donde el presidente de la comunidad autónoma tiene una capacidad de regular. Esa es la ruta de los problemas de fondo acá. Y es inaudito, porque te quiero contar que hasta El Salvador tiene su distrito metropolitano desde el año 67. O sea, Guatemala de forma inaudita es el único que no ha establecido la gestión de la ciudad. Aquí pasan cosas como, por ejemplo, que alcaldes de la periferia, Villanueva y Santa Catarina Pinula y tal, se quejan de que Álvaro Arzú, por ejemplo, les pone metras para bloquearles el tránsito, para como competir en ese sentido, lo cual es una absurdidad. O lo que sucedía con Coro, ¿verdad? Que se pasaban y que se corrían los semáforos, etcétera. O sea, al final uno no tiene las soluciones de fondo si seguimos administrando lo que ya los griegos hace 2000 años llamaban la tragedia de lo comunal. Claro, sí. La tragedia de lo comunal es que un mismo problema o un fenómeno lo administraran varios, sí. Porque lo que es de muchos no es de nadie. Ahora bien, dentro de la negociación con Unionista se dijo, punto fundamental, vamos a incorporar distrito metropolitano, como quieran llamarlo, y dijeron sí. Y te voy a explicar, se conoce y se discute desde mucho tiempo atrás. Todavía no tengo muy claro si Álvaro Arzú va a empezar a hablar de estos temas. Yo espero que sí. Entonces, ¿pero estaba o no está metido en la negociación? Si se negoció y se dijo que sí, entonces la respuesta es sí. Ha caído, sí, sí. No le he puesto tanto énfasis así como fírmeme aquí, pero es como algo, digamos, de alguna manera que se da por sentado que esa es la ruta y la gran oportunidad para la ciudad. Les soy honesto, el gran salto que podemos tener hoy en día, que lo hubiésemos podido tener cuando Arzú era presidente y Berché era alcalde, o cuando Berché era presidente y Arzú era alcalde, aunque ahí con mucha complicación porque la Gana no gobernó con mayoría en el Congreso. Pero el PAN tuvimos todo, digamos, y 16 de los 17 alcaldes del departamento eran del PAN en aquella época, o sea, lo hubiéramos podido hacer todo. De hecho, el CENMA, la central de mayoreo, que está en Villanueva, nos la pasó Álvaro Arzú a la municipalidad. La central de abastos, digamos de la zona 12, que está ubicada en Villanueva. Yo personalmente fui a Casa Presidencial a pedírsela, casi que deme las llaves a Álvaro Arzú siendo presidente, porque me interesaba desviar el transporte a la terminal para poder empezar a resolver el problema de tráfico. Bueno, entonces esperemos ver si de facto se cumple la esperanza de que Álvaro Arzú entre... Y solo para que todos, que por cierto, solo para que todos lo tengan claro, es bien, de veras les digo, es bien simple. Es como en este edificio, como que si no existiera el comité. Este edificio tiene cosas comunes, incluyendo este salón donde nosotros estamos.
¿verdad? Tiene cosas comunes, tiene problemas comunes, ¿ya? Por eso se llama régimen de condominio, dominio común. ¿Qué pasa si no hay un régimen de normas que administre esto? ¿Cuál es el gobierno que uno crea de manera, digamos, espontánea por la razón humana para resolver los problemas que no son comunes? Creamos un comité. Ese es el gobierno que rige en este edificio, el que democráticamente se elige en una asamblea, como estamos hoy, y levantarán la mano si la planilla del tesorero, el vocal y el presidente quiere ser. ¿Me explico? Eso es lo que necesita la ciudad, tener ese órgano que se haga responsable de los proyectos que le son comunes a la ciudad, y no cada alcalde. Esa era la esencia de mi mensaje, digamos, como alcalde en aquella época. Vayamos avanzando un poquito en los temas. De cualquier manera, yo volvería a insistir que son mensajes un tanto contradictorios, y concretamente en la respuesta a eso de espero que sí, es una respuesta un poco confusa. Por ser más genuino, pero nada me cuesta decirte, sí, está en un folder y en un protocolo firmado. Pero no lo está, que está muy bien que diga la verdad, o sea, no estoy diciendo no lo está, pero es por... Una vez dicha la verdad, sigue siendo algo que sería interesante que se incorporase. Ahora aquí que estamos solitos y que nadie nos escucha, que hemos hablado de alianzas o de acuerdos o de incorporaciones pasadas, de las actuales. Hablemos de una que pudo ser y no fue. ¿Qué le ofrecieron en el PP? Ahora últimamente. Cuéntenos, venga. Mira, no sé cuál es Prometemos que nadie lo va a decir, ni los que están viendo el tweetcam, ni la grabación, ni nada. Mira, no sé cuál es el pasaje de la Biblia donde ofrecen todos los reinos del mundo, pero sí eran casi todos los reinos del mundo. O sea, sí era una yo diría, ni siquiera fue tentadora, o sea, es una cosa extremadamente burda, fuera de realidad. Y nuevamente, o sea, no hubo ni siquiera tiempo de considerar algún proceso de negociación, de nada. Simplemente cuando se expone la manifestación de intención, se dijo que no por algunas horas, como por 27, 28 horas, hasta que personalmente fui a Guatevisión a decir públicamente que no podía de ninguna manera aceptar esa opción individualista, que por cierto la tuve de alguna manera también cuando el Partido Patriota quedó en segundo lugar, que estaba de moda, que era sexy para muchos de nosotros, porque la estadística que tú manejas también muy bien, de las elecciones pasadas, 7,5 de cada 10 personas en este ámbito socioeconómico votaron Patriota. Es decir, no votaron Valdizón, o sea que aquí hay 7.5 personas que se sienten estafadas porque votamos Patriota, y la estadística no falla. ¿Qué significa? Que en ese entonces esas 7.5 personas pues hubieran visto que si yo con una chumpa y un puño así me hubiera pasado también a ser el alcalde y recibir muchos de los millones que seguramente recibió Sinibaldi. Pero no lo hice, porque me había casado con un compromiso importante de crear una institución partidaria de largo plazo que, entre otras cosas, fuera un equipo. Y ese ha sido mi ruta o mi faro por el que me puedes medir, digamos. Y digamos, dijo que no, y digamos, fue una opción que tomó en ese momento. Yo le voy a hacer una pregunta malintencionada, ¿verdad? No te preocupes. Se ríen por ahí como diciendo, y las de antes no eran malintencionadas. No te preocupes. Pero no, le voy a hacer una pregunta malintencionada. Y esta sí es muy malintencionada. Si yo fuese usted y me ofrecen el oro del Moro, porque a mí me han contado así en los chismes de Palacio, que si 15 millones de quetzales, que si el 50% de las listas, bueno, sí. O sea, aquello era una cosa, era jauja. Si yo tengo esa posibilidad y yo digo que no, para subirme a esta ola de indignación salgo al día siguiente y digo, el presidente me ofreció tal cosa, pero no entiende que yo no soy como él, yo soy distinto. Y en cambio, el mensaje que salió justo después de lo de Assad fue un mensaje más bien tibio, un mensaje, pues, bueno, los valores, unámonos, un mensaje que sinceramente lo escuchas fuera del contexto y te vale para cualquier momento, lugar y condición. O sea, escucho ese mensaje en enero, es básicamente lo mismo que si lo hubiese escuchado en esta época. ¿Por qué no sale con un mensaje agresivo y diga, si quieren ver a alguien que va a hacerle frente a la corrupción y que no es como esta gente, que no es un político tradicional, este soy yo? Aunque sea muy agresivo. ¿Por qué opta por una cosa un poquito más taimada, un poquito más suave? Es parte de la diferencia. Yo creo que cualquier otro político estaría pensando con tu paradigma de ese aprovechamiento, de cambiarse una personalidad que no tengo
y como muchos diputados que cuando ya no les dan la comisión salen diciendo me ofrecieron comisiones, y mi naturaleza no es de alguna manera caer en eso esperable de los políticos y que tú esperas. Por el contrario, 4 meses del año pasado fue una debacle en el gobierno. No sé si ustedes vieron las alianzas en el Congreso, se votó por la Corte, se votó por el presupuesto, se votó por el Contralor, y esa alianza terminó de poner la tapa al pomo a los 7.5 personas que votaron el Patriota y dijeron, esto se volvió lo mismo, ¿ya? Y llegó Navidad, y los estrategas políticos, comunicacionales, como tú, decían, arranquemos diciendo que esta es la trenza y la, ¿cómo se llama? Pero la perversa, ¿cómo se llama? La alianza perversa, y yo dije que no. Yo dije, creo que el liderazgo tiene que ser un liderazgo positivo, claro, puntualizar como muchos de mis campos pagados que pueden bajar ahí, cuando me he opuesto a los bonos, he tirado a los contratistas, a los negocios, lo he puesto. Pero ¿cómo arranco el año? Saco unos mupis que dicen ánimo, que dicen valor y que dicen fe, entre otras cosas, en un estilo mucho más positivo, que quiero que la gente, está bien, pónganse como la grande habla, salgan ahorita y decir, ese político está pensando lo mismo y me identifico y me subo con esos escupetazos que le damos. Pues sí, uno tiene que ser digno, como ves el video que yo salgo, con mucha claridad y pausa de marcar una indignación colectiva, pero también de decir, salgamos adelante, pues, no se queden en esa marcha o tuiteando, participen, tengan ánimo, salgamos adelante. Eso es el modelo de liderazgo que yo tengo, y tú me ratificas de que no es lo que la gente hubiese esperado de otro, aprovechado. Está bien, más adelante le quiero preguntar cuán efectiva, porque vamos a ser serios, las campañas tienen que ver con... Pero mi respuesta fue también un poquito malintencionada. No, yo sé, pero ahora bien, yo ahí lo que cuestionaría es, las campañas tienen que ver con percepción, tampoco nos engañemos, tienen que ver con percepciones, y uno puede manejar, no os digo que salga insultando ni nada, pero uno puede manejar un discurso más o menos agresivo, dependiendo de el contexto, digamos. Mi cuestionamiento, y le voy a preguntar un poquito más adelante sobre eso, entonces no quiero que pasemos a otro tema ahora, pero mi cuestionamiento en ese sentido sería, ¿no es el momento precisamente de mensajes un poquito más agresivos? Yo pienso de que mensajes un poquito más contundentes que un mensaje que puede servir para un roto y para un descosido en cualquier momento del año? Yo pienso que sí. Ahora te quiero contar que no sé cuál de los mensajes viste tú, no sé si fue uno que fue 15 días antes, pero el último, digamos, que fue el de la semana pasada, prácticamente es un discurso, honestamente, para mi confort, bastante serio, bastante pausado. Sí. Digamos, muy pausado. Presidenciable, por eso, no es como yo suelo hablar, pero va en la línea cabalmente de ser muy consecuente con el estado de ánimo de una población y decir, bueno, no estoy desubicado, pues está uno muy a sabiendas de lo que está sucediendo. De hecho, en ese mismo video dice, no quiero hablar de los problemas, quiero hablar de las soluciones. Sí. Hablemos de las soluciones. ¿Qué reformas son las que priorizaría un gobierno de CREV? Bueno, reformas en muchos ámbitos, pero por ejemplo en el ámbito político, por mencionar alguna, y de ámbito constitucional, yo sí reformaría inmediatamente el cambiar el tiempo en el cual se elige el Congreso de la República. El hecho de cambiar el tiempo, es decir, que no sea en el mismo momento donde uno elige al presidente, que hace que sea como un barco, digamos, que genera una estela donde uno se va con ese líder máximo, con ese caudillo, con ese que lo ilusionó, y se van los listados, digamos, agazapados. Si hay una elección donde la gente a todo nivel se acerca a una urna consciente de que va a votar por un diputado, ¿y qué significa eso? Sería un avance democrático importantísimo para nosotros, la conciencia del voto de diputado. Ese cambio es constitucional. Y el segundo es que en las listas tú sí puedas escoger al individuo abiertas, y digamos unipersonal, pero la lista es del partido, de manera que no generes una atomización y un extremo, digamos, donde cada diputado es su partido político. Eso es el nuevo sistema de El Salvador, digamos, un poquito, con problemas con un par de... Salvador ya lo lleva desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que tiene elecciones a distintos periodos, y para mí... Pero que puedes cruzar el voto, sí, donde tú quieras. Sí, no, sobre todo que hoy, por ejemplo, tú vas a San Marcos y tienes, digamos, 10 diputados,
El primero, como tú votas por la lista, entran por método de Hunt entre el primero y el segundo, pero posiblemente el séptimo era la persona más adecuada. Entonces uno sí debe contar para que haya accountability el individuo, pero la curul es partidaria para fortalecer los partidos políticos y evitar transfugismo, entre otras cosas. Esos dos cambios son una reforma y a veces me dicen, pero solo esos dos cambios, mire, es que solo quitemos ese medio cromosoma que nos deja de ser monos, ¿verdad? O sea, es que mire, es que entre el ser humano y el mono sí solo es medio cromosoma, pero eso nos daría un cambio, digamos, tremendo en nuestra democracia. En gran medida, esto es una opinión personal, pero yo vinculo la red de la SAT que estamos conociendo ahora con un sistema de confianza en el servicio público. O sea, con el hecho de que tú puedas llegar y puedas poner a dedo a tu gente y ahí se forma, digamos, la banda, porque el crimen organizado requiere de mucha confianza. De hecho, son seguramente las organizaciones donde más confianza debes tener con los miembros. Versus un sistema de mérito. ¿Tiene, creo, un proyecto para generar un sistema de mérito en la burocracia guatemalteca y que no haya tantos designaciones a dedo? Nosotros estamos trabajando por un proyecto que lleva casi 12 años o más, 15 años de reforma al servicio civil. Lo impulsó mucho Harris Whitbeck, padre. Y esa es la base que estamos utilizando, quitándole muchas cosas que nosotros consideramos inviables, digamos, de poder lograr políticamente, digamos, como temas de derechos adquiridos en sindicatos y una serie de cosas. Pero sí estamos trabajando en eso. Pretenderíamos nosotros lograr que haya cabalmente no solo una gestión por resultados, que lo cual es muy difícil implementar, pero yo creo que una regulación muy simple pudiera minimizar esa escogencia de casi 3,000, digamos, funcionarios que escoge cuando se cambia un gobierno. O sea, realmente se cambia mucho más gente, se terminan cambiando, qué sé yo, posiblemente 20 y pico mil. Imagínense ustedes, 20 y pico mil personas que cambian cada 4 años. Por supuesto se vuelven a colocar, sí, porque sí les quiero decir una cosa, es como un mito, uno cree que todo el mundo se cambia y no, los que están ahí son más estables que en España, o sea, siguen ahí enquistados. Bueno, no se van. Pero en realidad el cambio de institución, el cambio de puesto, el cambio de condiciones también genera un grado de inestabilidad y un grado de problema de continuidad de políticas públicas. O sea, lo que sí tienes totalmente en otros sistemas es que a lo mejor los puestos de confianza son 3% de los puestos del Estado, sí, y aquí estamos hablando de un porcentaje muchísimo mayor, ¿verdad? Sí, yo creo que la fuga, digamos, de trabajadores que han aprendido por lo menos a ejecutar una política pública, aunque sea en esos 3 años o 4 años, es un desastre, un desastre institucional. Y la información de lo que se ha hecho, porque los que llegan nuevos se encuentran computadoras vacías de información y empiezan prácticamente de cero. ¿Y el sistema cómo sería para hacerlo más de mérito, más profesional? O sea, ¿qué clase de cambios necesitaríamos para hacerlo de mérito? Sí, regulatorio. Yo creo que tú tienes que institucionalizar, y la palabra institucionalizar, para que se entienda, es convertir ese proceso en ley. Ese proceso en ley. Por ejemplo, el proceso de sancionar a alguien que estuviera mal estacionado, ¿verdad? Eso se institucionaliza en una serie de reglas y protocolos de cómo poner un cepo, por ejemplo, y se queda en ley. ¿Qué vino la siguiente gestión municipal? Que ya no fue la de Berché, digamos, fue Fritz, venían de lo mismo, pero fue otra, y hubo una partitura, se mantiene. ¿Por qué? Porque se estableció en ley. Un ejemplo negativo es el extraordinario programa que Wendy de Berché, la esposa del presidente Berché, en su momento implementó con el nombre de Creciendo Bien. Era un programa, digamos, de empoderamiento de mujeres, de capacitación extraordinario, que se conducía al ataque de la desnutrición, de la famosa el hambre cero y la ventana de los 1000 días. Un proyecto extraordinario, no duró 15 minutos en el siguiente gobierno, y en lo que se volvió a establecer el programa de Mi Familia Progresa duró como año y medio. Y les cuento una cosa, el programa de Mi Familia Progresa a nivel urbano fue tremendamente atacado por el Patriota y nos condujo a nosotros, honestamente, a creer que era un programa de una maquinaria de corrupción voraz. Pero honestamente, con toda sinceridad, cuando uno analiza el proceso de la transferencia condicionada a través de un banco y que le llegaba a cerca de 800,000 mujeres, no era como se nos vendía de que estaban dando las transferencias en efectivo y ganando unos grandes. Nunca fue eso. Era un proyecto que era 100,000 veces más efectivo
que, por ejemplo, el programa de Bolsa Solidaria, que era un proyecto absolutamente, o un proceso absolutamente corrupto. ¿Por qué menciono eso? Porque Mi Familia Progresa se institucionaliza, digamos, como proceso, pero viene este gobierno y cuando funda el partido, el Ministerio de Desarrollo Social, se vuela todos los protocolos y mete gente política. Las líderes que administraban esas transferencias que venían de la sociedad, de la comunidad, las sustituyen por las llamadas madres guías. Las madres guías eran las células políticas que los alcaldes tenían con sus mujeres, y politiza. Y entonces basta que vean ustedes los resultados del desastre que ha tenido este gobierno en ese famoso bono seguro, que lo único seguro es que nunca llegó el bono. Entonces tengo la sensación de que me ha regateado la respuesta. O sea, porque la pregunta era sobre el sistema de servicio civil. O sea, ¿qué es lo que hay que cambiar en el sistema de servicio civil? Es que estaba puntualizando de la institucionalidad. Sí. O sea, tú me preguntabas un ejemplo pero de cómo lograrlo la institucionalidad por ley. Sería, okay. Tienes razón. ¿Y cuáles son los cambios a la ley? Ley. ¿Cuáles son los cambios a la ley que hay que hacerle para tener un sistema de mérito? Bueno, tienes que establecer los criterios por los cuales tú vas a medir el mérito. Por ejemplo, qué resultados vas a dar, qué alcance vas a tener estadísticas puntuales. Por ejemplo, si tú quieres manejar una gestión por resultados y generar mérito para que esas personas asciendan, tienes que definir muy claro los criterios. Pero el sistema de mérito se refiere casi siempre y sobre a la todo antigüedad, al reclutamiento, a la vía de entrada. O sea, ¿cómo entra la persona al Estado? Entonces, obviamente, los que estaban en la SAT, que se cochavearon con Rosana Valdetti, fueron a dedo. Tú, aquí. Sí. Versus un sistema burocrático donde la carrera del burócrata no tiene nada que ver criterios, con la carrera. Tiene criterios. Sí. Entonces, esos son los que se llaman criterios de mérito, que sobre todo se refiere a cómo entras. Una vez que entras, hecho ya el corte, ya has separado las dos carreras, y lo otro obviamente es importante, evaluación, etcétera, etcétera, pero se vuelve relativamente secundario frente al reclutamiento. Tú tienes, digamos, dos recursos que tú adquieres para implementar cualquier proceso. Bueno, realmente son tres, pero no voy a hablar del tiempo, porque vamos a hablar de filosofía, pero el tiempo es un recurso, es el único no renovable. Pero te quiero decir, tú adquieres recursos para poder dar un servicio público-privado, y necesitas recursos materiales y necesitas recursos humanos. En ambos tienes que definir los criterios para adquirir tanto recursos materiales, que eso va por la vía de la ley de compras, por ejemplo, y los recursos humanos. Tú lo que te estás hablando es que efectivamente tú contratas a determinadas personas con criterios, digamos, de formación, de capacidad, de experiencia, de honestidad, de idoneidad que uno defina, ¿verdad? Al igual que uno, por ejemplo, cuando compra una computadora, le defina durabilidad, calidad, digamos, ahorro de energía o cualquier otra. Pero en términos generales, y ahora entiendo, digamos, para puntualizar el concepto, efectivamente, pero eso nuevamente es ley. No dejas la discrecionalidad, ¿verdad?, de decir, este es de mi familia, este es de mi confianza, este fue el que pegó calcomanías y lo meto a un proceso entonces, que no tiene las calidades. Si implementamos ese sistema, ¿un joven de 23 años sería subgerente de Empower? Yo creo que no. O sea, nunca llegaría a darse la situación que se dio en su carrera, que acabó en cometer 3 años. No, yo creo que se arriesgó mi estimadísimo Oscar Berché. Yo ya había cerrado economía, no estaba ni graduado, pero ya había cerrado. Entonces ya estaba como en la fuerza laboral. Pero viéndome para atrás, ahora que veo gente de 22 años y 23 años y digo, Dios mío, estas responsabilidades, no sé qué pensó. Tuve un aprendizaje traumático porque uno no compra experiencia vía la formación. O sea, tuve muchísimos problemas de entrada. Se podrán ustedes imaginar, se pone uno de subgerente y encuentra casi una audiencia parecida a esta, de ingenieros, con 23 años, expertos, muchos amigos de mi papá, que decían, y este güirito le decimos aquí este güirito, ¿qué viene a mandarnos? Y ya entras con una adversidad importante para tu autoridad, pero bueno, entonces, en cierto ahí sentido, sacas fuerza de flaqueza. Claro, en cierto sentido habría que decir, lo que queremos evitar, con todo el respeto, es un nombramiento como el que usted tuvo con 23 años. Queremos generar un sistema para... Fue muy riesgoso. Ahora, te digo una cosa, el éxito, digamos... Esa respuesta ha estado muy bien, hay que decirlo. ¿Por qué? No, porque ha estado muy bien, porque es reconocer que en la carrera de uno existen signos de errores estructurales del sistema.
Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Tuve también una suerte, digamos, porque en 1991, donde yo entro, había una moda, no moda, una tendencia muy grande en privatizaciones. Sí les quiero compartir, yo había salido de la Marroquín, salí con la visión, digamos, de que el sector privado tiene que hacer las cosas porque en el sector público tiene una serie de vicios, de desincentivos, etc. Entonces me entusiasmó, más que llegar a mejorar las colas en la atención al público, cambiar los medidores o mejorar la cobranza, más me entusiasmó empezar a trabajar un proyecto de privatización de agua, que gracias a Dios después no gracias a Dios, pero después no se implementó, pero eso se los dejo para después, pero trabajé muy concentrado en un proyecto de privatización, como sabía que la agenda del PAN iba por Guatel, iba por Indeca, iba por el INDE o las empresas eléctricas, y eso me mantuvo. Y lo que te comentaba de la tarifa, o sea, la tarifa fue una decisión eminentemente basada en mi formación económica. Digamos que estoy seguro que otra persona, tal vez con mucha experiencia, y ponerlo, mire, este es un ingeniero que hace pozos, y pongámoslo de subgerente, hubiera podido ser más experimentado para Empagua, pero nunca hubiera tenido la visión de la formación de hacer un cambio estructural en una regla. Digamos, entonces también ahí hay un balance. No desestimar únicamente la parte de experiencia o de antigüedad de edad, digámoslo así. Porque tuve mis éxitos, mis fracasos, pero tuve mis éxitos, digamos. Me pasaron como hace 10 minutos una nota que decía, solo nos quedan 20 minutos, pero como la acabo de leer ahora, voy a considerar que los 20 minutos empiezan en estos momentos. No, presidente, porque sí, por eso, luego preguntas, pero para ir solo cerrando algunos temas y quizás rápidamente. Vamos a intentar que me conteste con una frase. ¿Qué piensa del aborto? ¿De qué? El aborto. Que es un crimen abominable. Matrimonio homosexual. No es la institución de la familia que yo promovería. ¿Piensa que la homosexualidad es una enfermedad? No. Entonces, ¿qué derechos tendrían que tener las personas homosexuales en un que país? son todos los derechos de cualquier ciudadano, y el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero dentro del ámbito del homosexualismo no promovería jamás la institución de la familia basada en el mismo género. ¿Y la eutanasia? Ahí tengo mis dudas. Tendría que madurar muy bien ese dilema ético, porque he conocido personalmente casos donde posiblemente hubiera sido proclive a que descansaran en paz y no mantener artificialmente una vida. No sé si vio que los dueños de Meicos retiraron los preservativos de su venta, ¿verdad? Sí. Digamos, ¿está de acuerdo con una medida como esa? ¿Qué opina de una acción como esa? No. Digamos, ¿Y por qué lo retiraron? No funcionaban. De hecho, tiene mucho que ver con el ámbito moral, digamos. ¿Sí? Y de hecho yo diría con una política pública que es la excesiva natalidad de este país. ¿Qué piensa de eso? Que sí, hay métodos de este siglo que tienen que adecuarse los preceptos, digamos, en este caso religiosos, incluso de la fe que profeso. Yo soy católico y creo que en este sentido debe haber una adecuación del mundo que no sea en ningún caso tocada la vida, ¿verdad? Esta es una pregunta que a mí me interesa muy especialmente. ¿Cuál es su postura sobre la política de drogas, que ha sido uno de los bastiones, digamos, de este gobierno? ¿Qué es lo que va a hacer, creo, con la política de drogas? Mira, buena pregunta, porque comparto toda la lógica y la argumentación liberal, digamos, en el sentido de la lógica de un mercado que baja los precios y que evita que eso es sobreprecio, digamos, de esas inmensas ganancias para armas y para una serie de cosas. Entiendo absolutamente la lógica, pero en el caso de Guatemala, pretender abanderar un precepto libertario sin considerar que la salud pública, que sería la que tendría el remate, digamos, de poder atender los problemas de salud pública que generaría la drogadicción, yo creo que no jamás abriría, digamos, un mercado aquí en Guatemala.
Y segundo, que esa lógica de mercado es donde como decían los tomistas de Santo Tomás de Aquino en su momento, no es en la presencia donde se ejecuta la transacción de mercado, eso es en Estados Unidos y en Europa. Aquí es un fenómeno de tránsito, o sea, lo que haríamos sería una zona libre al final, y el mercado final, si es el que queremos nosotros tener ese impacto económico, no lo tendríamos aquí. Pero ¿y no le haría algunos cambios a la ley contra la narcoactividad, digamos, que es increíblemente restrictiva con el consumidor, que contempla unas penas que son verdaderamente desproporcionadas? ¿No le revisaría esa parte de la ley? Bueno, para permitir, por ejemplo, que en una el persona tema, pueda por ejemplo, aportar de la marihuana, por ejemplo, en el tema de la heroína, que yo he estado leyendo mucho para términos medicinales, creo que incluso se utiliza, y no pensaría que ese tema fuera restrictivo si se circunscribe efectivamente a temas de salud pública. Pero propiciar por el idealismo de libertad extrema del mundo para favorecer sensualidad de vida, no lo haría. Yo creo que sería mucho más restrictivo y mantendría esa restricción. Solo unas últimas preguntas sobre la campaña, ya sobre digamos, las estrategias de campaña. ¿Cuál es el gran tema de esta campaña? ¿De qué va a ir esta campaña? Bueno, sin lugar a dudas, el tema de valores es el tema que está en juego. Gracias a Dios. Y les digo gracias a Dios porque la experiencia de la demanda política en general ha sido ser muy relajados en ese sentido. Muy relajados. Yo creo que desde chiquitos, desde que, por ejemplo, cuando te contaba que me pusieron canela, yo ya salía al recreo y sabía quiénes eran las buenas y las malas juntas. Uno se da cuenta. Hoy perfectamente sabemos quién es quién. ¿Quién es quién? Y qué acarrea cada quien. Espero yo. La información está muy dispuesta para que uno pueda escrutar de cada candidato esa trayectoria de vida que yo espero, porque es ahí donde están los valores. Los valores son de lo que uno ha hecho, de sus acciones, no de lo que uno promete. Entonces, ojalá que esta demanda se convierta en una acción positiva y responsable de la ciudadanía, de poner no solo los valores de primero en su lista, sino que haga el trabajo, haga la tarea, haga el deber de escudriñarle los valores a los candidatos. ¿Y cómo creemos que se hace eso? Pues viendo cabalmente sus amistades, cómo es con su matrimonio, cómo es con su familia, cómo es con sus clientes, quién da referencias de él. Eso incluso lo observa uno. Y digamos, en ese contexto le da un poquito no miedo, pero un poco de incomodidad que le saquen el tema del stand, por ejemplo. Para nada. El tema del taxis amarillos. Para nada. ¿Cómo va a contestar a esas preguntas? Como lo que me pregunten. Por ejemplo, el stand, me siento orgullosísimo que en 4 meses fui el coordinador del diagnóstico y la planificación. ¿Qué sucedió en el año electoral? Este gerente de la presidencia, que ahora es alcalde y se guacaleó, era el del stand de los 7,000 millones. Yo no ejecuté ni administré una choca, que aquí le llamamos a las fichas de a 25 centavos. Una. ¿Por qué? Porque la presidencia no ejecuta obra. Lo que hice yo, y culminó mi proceso en esa responsabilidad, fue entregarle al Congreso de la República una modificación al presupuesto, en donde iba lo correspondiente a comunicaciones, lo correspondiente a agricultura, lo correspondiente a salud, para que después ellos ejecutaran las obras que habrían de rehabilitar el desastre del huracán Stan. Y además fijar 2 reglas importantes. Una, de que las fincas que se compran para asentar viviendas caídas, tuviera un protocolo bien fregado para poder tener aprovechados que venden sus terrenos para ese tipo de cosas. Y 2, se hizo un convenio con Transparencia Internacional para que fuera a observar la ejecución de los 7 meses del stand. No sé a quién de esas obras ejecutadas, salvo las probidades de cada cartera, ¿verdad?, tiene que dar cuentas. Entonces, muy orgulloso de esa parte, que por la formación de evaluación de proyectos, que es mi maestría, digamos, y de gestión de proyectos, que ahora pues de alguna manera logré sacar en Stanford, que soy certificado, me permitió con 2 criterios. Uno, esa capacidad de articular proyectos, y la segunda, que era el único que el presidente vislumbraba con o sin aspiraciones presidenciales, porque este tipo de show, digamos, o de plataformas de uno estar en los desastres,
era muy atractivo para todos aquellos que en la gana querían plantearse como candidatos a presidente. Entonces el presidente dijo, se lo quiero dar a un técnico que no va a estar capitalizando con todo este show mientras la gente está con unas penas muy grandes. Y los taxis amarillos son de Rodolfo Noitz, ¿verdad? Que fue parte del impulso que nosotros cuando fundamos Emetra le dimos a nuevos modos de transporte. Hoy hay 192 empresas que tienen taxis, yo creo que son demasiadas. Una de ellas, la más responsable a mi juicio, son los taxis amarillos, que es de Rodolfo Noitz, también con mucho orgullo. Solo un pequeño ejercicio. Una frase, 3 palabras, algo muy rápido. Bueno, dígame algo bueno de Valdizón. Que es atrevido y osado. De Sandra Torres. Que es terca. ¿Ah? De Zuri Ríos. Buen espectáculo. Bueno, De Roberto Alejos. Bueno. Sí. Ese sí me va a tardar unos segundos. Bueno, tal vez encantador de serpientes, pues, o sea, buen vendedor. No sé si esa es tan buena. No sé si el producto es bueno, pero sí vende. ¿Qué características buscaría en su pareja presidencial? Yo me voy mucho más por el mismo concepto que te digo de equipo. Yo quiero congeniar con él formas de pensar, filosofía, paradigmas, educación, valores fundamentales. Porque eso se extraña después en el ejercicio del poder. Mientras que el paradigma de candidato te tiende a que busques una persona complementaria que te busque más mercado. Si eres joven, pues un viejo. Si eres hombre, mujer. Si eres ladino, indígena. Si eres hombre, digamos, complementariedad. Pero esa complementariedad que pudiera tener algún rédito electoral, después se convierte en el principal hándicap, porque uno precisamente tiene muy pocas cosas homogéneas. Entonces mi criterio, y lo estoy aplicando cabalmente aquí en una, no sé si meritocracia, pero llevo unos buenos meses pretendiendo encontrar. Y creo que voy a tomar la decisión en cuestión de días de una persona que sea dentro del partido, teniendo algunas personas, digamos, tipo figurones o ciertos buenos complementos. Creo que el mensaje que quiero dar es que se haga una vivencia de largo plazo y que salgan los binomios de la misma cantera, digamos, partidaria. Sí sabe la siguiente pregunta que le voy a hacer, ¿verdad? ¿No? ¿Quién va a ser? Sí. Es que se me puede tuchar, digamos, porque creo que hoy me va a contestar, creo yo. Pero espero, va a ser en cuestión de horas, creo yo, o de días, porque ya no tenemos mucho tiempo. Yo me he comido mucho tiempo de las preguntas y pido perdón, pero solo una pequeña reflexión que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Yo tengo una clase de metodología de la investigación en la Universidad Profesor Marroquín por la mañana, y con los muchachos estamos haciendo unas investigaciones sobre percepción y candidatos presidenciales. Y en las entrevistas que se han tenido y los focus group que se están haciendo, los chicos no fueron capaces de encontrar a una sola persona que le vinculase a usted con un tema. Digamos, aparte de ser Canela del Guacalazo, podemos decir, por ejemplo, Sandra Torres, pobreza, Suber, educación, Otto Pérez, seguridad, Valdizón, empleo, no sé. Como que siempre hay un posicionamiento, y en usted nadie es capaz de decir nada. Sí. En una entrevista en Plaza Pública decía, yo no quiero tomar atajos, yo lo primero que quiero es que Creo se fortalezca, que sea una plataforma, que se conozca, que crezca. Solo dejo como reflexión, ¿será que la estrategia de comunicación es la adecuada? Si no encontramos siquiera dentro de gente capitalina nadie que sea capaz de vincularle con un tema. Bueno, hay un posicionamiento evidentemente que es el que tú decías, del agua y del guacalazo. Eso es en una buena parte de la población. Pero no es temático, es como una anécdota. No es en el nivel socioeconómico, digamos, que caracteriza a los alumnos de la Marroquín. Porque ahí hay, digamos, de alguna manera una interpretación más argumental. O sea, ¿con qué proyecto? Si hoy les expliqué el distrito metropolitano, por ejemplo, algunos de ustedes es un concepto mucho más complejo. No se meten al carro y dicen, ¿quién es Roberto González? El distrito metropolitano. Son temas muy complejos, pero que son muy, digamos, consecuentes con el grado de cómo que estas audiencias tienen que tener.
Eso puede ser un factor. El segundo es que yo nunca he hecho campaña más que aquí en la capital y no tuve un posicionamiento cabalmente en ese sentido muy atractivo. Es muy fácil, después de haber hecho gobierno como lo han hecho, o como la campaña de 8 años millonaria que tuvo Otto Pérez, y no solo fue por publicidad. Otto Pérez encarnaba la seguridad, era un militar, digamos, o sea, tenía todas las características y además la población lo demandaba. Entonces yo siento que ese es digamos, es un hándicap, es una limitación. Uno busca en la comunicación, sobre todo política, tener un posicionamiento. Y, por ejemplo, el que uno quisiera tener, y me lo preguntaban cabal uno de mis buenos asesores de comunicación, es cabalmente el de una persona honesta. Pero eso solo lo puedes demostrar tú, digamos, con el recorrido de tu gestión o con el recorrido de la vida. Y posicionando mensajes también. Sí, sí. Posicionando mensajes. O sea, que a lo mejor es el momento de posicionarse como la persona que puede renovar este sistema, porque al contrario que los demás, sí, no es deshonesto. Es un desafío personal, es un desafío de mis asesores de comunicación, encontrar cabalmente ese posicionamiento que espero en algunos años pues la gente lo recuerde, pero honestamente más que se recuerden por un eslogan o por un posicionamiento, me encantaría honestamente que me recordaran como un presidente que entregó el cargo y que la gente me salude en la calle y diga: esta persona fue la excepción a la regla y es una persona honesta, y su gobierno, que se equivocó seguramente en muchas cosas, pero siempre mantuvo la transparencia y los valores adelante. Bueno, yo creo que es el momento de pasar a preguntas del público. Antes, un aplauso, por favor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Solo una cosa. Sí, por favor, les pedimos que se haga una pregunta. Hay una maña, sobre todo hay gente que le interesa la política, de dar un discurso. Entonces, si no quiero ser rudo y cortarles, me gustaría que hubiese cierta interacción, pero que hubiese una pregunta directa a nuestro candidato. Ay, Dios, espérenme pues. Lucy Corado. Hola, Canela, ¿cómo está? Mire, yo tengo una duda. Mano Dura nos ofreció seguridad y la verdad es de que ahorita estamos muy, muy mal. Nosotros no podemos salir caminando media cuadra porque tenemos miedo. Y usted como que en su campaña no se enfoca en eso, los valores, sí, los valores, qué lindo, pero la verdad es de que quisiera un candidato que me ofrezca cuidar mi propiedad privada, cuidar mi vida, y no sé cómo lo va a poder pues como expresar a la población, y no solo a este nivel o los de la mar o no, o sea, los taxistas están muriendo, los camioneteros están muriendo, o sea, ya todos los ciudadanos estamos viendo esto, y yo creo que sí es un tema importante tocar. Mira, definitivamente lo vamos a tocar, ¿verdad? Porque es una oferta esencial siempre en todos los países del mundo. En todos los países del mundo la oferta, las que se llaman esenciales, perdón que no te veo por ahí, pero oscilan entre el empleo, trabajo, la economía y la seguridad. Ese es el péndulo de las necesidades básicas de los seres humanos en el mundo. Se tiene que tocar. Que lo haga pretendiendo tener las mismas condiciones que tuvo, por ejemplo, Mano Dura, que encarnó él como general, que posicionó 8 años ese tema, que era el que efectivamente se demandaba de primer orden, porque hoy las investigaciones te dicen más por el empleo y trabajo, y no es casualidad que tú empiezas a ver vallas diciendo empleo y trabajo. O sea, definitivamente lo vamos a tocar, pero un tema es cómo lo tocamos en comunicación, ¿verdad? Y otro, qué es lo que efectivamente vamos a hacer dentro de un problema muy complejo que no tiene una solución simple, ¿ya? El tema de la seguridad es un problema mega complejo que no tiene una solución que yo te pueda tuitear de ninguna manera, ¿verdad? Es un problema grave. ¿Dónde yo concentraría dentro de todo el ámbito? Solo para que veas la sábana. La parte correctiva es de donde hay un crimen para adelante. Crimen, inteligencia, captura con fuerzas de seguridad, justicia, cárcel, rehabilitación o pena de muerte, digamos. Esa es la parte correctiva. Es la que los políticos les gusta hablar,
¿Por qué? Porque entra por tus sentidos. Están las cámaras, están los fornidos policías, están las motos, están las cárceles cerrando, tecnología, eso te entra por sus sentidos. Entonces los candidatos o los políticos te enseñan o te comunican o te prometen mucho sobre esa parte, pero es la menos efectiva. La más efectiva es precisamente la que logra que no haya crimen, es decir, la que logró que nunca sucediera el crimen, como la salud. No es la cama y el hospital, es qué hiciste para que no se enfermara. Y en ese ámbito preventivo, que hay muchas cosas, organización comunitaria, dignificación de espacios para que la gente viva, deporte, miles de cosas, es grave, digamos, es grave en tamaño. Yo escogería ese medio cromosoma que yo lo considero fundamental, y es certeza jurídica en la regla de convivencia. Mira lo que te quiero decir, es en la pequeña norma, o digámoslo así, es en la sanción o el premio, castigo o premio, en un comportamiento cotidiano. ¿A qué me refiero? Que si tú, por ejemplo, tiras basura, pintas una propiedad, rompes una ventana, no pagas el token del Transmetro, no obstaculizas una acera o te parqueas mal, ¿ya? Y no tienes certeza